Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en esta serie de 50 días ordenando mi casa. Soy Anabel Rodríguez, mi esposo Alejandro Torres, y nos da gusto poder acompañarlos en este día número 4. El título del devocional del día de hoy es "Sí importa cómo comenzó tu vida". Así que quiero iniciar leyéndoles un versículo bíblico. Este está en Romanos 8:28 y dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". El día de hoy vemos el día número 4 de marzo, y el título es "Sí importa cómo comenzó tu vida". Este tema trata un poquito acerca de que quizás desde el principio, desde el nacimiento, desde una temprana edad, o incluso el autor menciona desde el embarazo, podemos haber sentido heridas, rechazos, situaciones que nos han marcado, pero una cosa es que hemos enfrentado, creo que todos hemos enfrentado situaciones difíciles, ya sea en casa, ha habido situaciones o padres de familias que rechazaban o no querían al hijo o a la hija, quizás por las situaciones que enfrentaron, su contexto, cada uno tiene sus opiniones, pero ese rechazo a veces el niño lo va sintiendo, y a veces ya cuando nace ese niño, ese bebé, es aún más palpable ese rechazo, esa marginación y esa preferencia quizás por otro hijo o por otra hija. Así que durante ese tiempo difícil de la infancia, del rechazo, una cosa importante es que, ¿qué vamos a hacer con ello? Podemos quedarnos a lamer nuestras heridas, ay, que he sufrido, o podemos darle una oportunidad para crecer, para madurar y para sacar de eso cosas que aún pueden traer gloria y bendición al Señor. Y en esta parte me gusta mucho porque dice: "Sí importa cómo comenzó tu vida". A veces vemos a padres de familia que no saben cómo transmitir el amor a sus hijos, y muchos de ellos a veces se justifican diciendo: "Es que mis papás conmigo no eran cariñosos, es que mis papás eran muy estrictos, es que mi papá o mi mamá nunca me enseñó cómo querer, entonces yo no puedo ser cariñoso con mis hijos, yo no puedo ser comprensivo con mis hijos porque a mí no me enseñaron". Entonces, es como hoy es día de sanar nuestro pasado. Nuestro pasado sí importa, pero necesitamos como dejarlo en el pasado para tener un mejor futuro. Un mejor futuro con nuestros hijos, un mejor futuro con nuestros nietos, un mejor futuro con nuestro cónyuge. Que los papás nunca aprenden a ser papás, se equivocan. Tal vez también a ellos nunca los enseñaron cómo ser comprensivos, o muchos de ellos sufrieron maltrato, no estuvieron con sus papás, se criaron con su tío, no sé, a veces el abuelito es el que se encargó de sacarlos adelante, y vienen con ese dolor. Y ese dolor a veces, o ese resentimiento, se va transmitiendo de generación a generación, y vamos lastimando a los hijos, y los hijos lastiman también a sus hijos. Entonces, hoy es día como de sanar esas heridas para poder tener una mejor relación con nuestros hijos, y que el daño que tuvimos en el pasado, o que los padres tuvieron en el pasado, no sea una limitante para poder amar, para poder criar a sus hijos de una manera más sana. Quizás podemos tener presente ejemplos de, ya sea de hombres, de mujeres que dicen: no, es que a mí no me querían, quizás conmigo no iban por las calificaciones, quizás al más pequeño sí o al más grande, y se quedan en esa etapa del dolor, en esa etapa del resentimiento, en esa etapa de esa inmadurez, y no dan ese paso hacia adelante para sanar, para restaurar. Y no solamente eso, sino que van repitiendo, van haciendo lo mismo con sus hijos. Esas heridas que les marcaron a ellos, las siguen repitiendo en sus hijos. Quizás si su papá no estuvo, ahora ellos tampoco están. Si su papá no fue muy cariñoso, ellos también están repitiendo lo mismo, porque no han sido sanados por Dios para dar ese paso. Y de esto quisiera compartirles, en algún momento, y una vez lo platicaba en la clase de Super Kids, en algún momento yo sentía como un resentimiento hacia mi mamá, especialmente con mi mamá, porque yo sentía que había una preferencia hacia uno de mis hermanos. Entonces, para mí fue un tiempo muy duro,
porque tal vez mi mamá no se daba cuenta de lo que yo sentía, mi hermano ni siquiera se daba cuenta de lo que yo sentía porque no tenía la culpa, pero yo empecé a sentir como mucha amargura y mucho coraje. Entonces, esto sí me llevó a hacerle daño a mi mamá, porque tal vez ella no se dio cuenta de esa preferencia. A mí nunca me faltó nada, pero a veces yo sentía que la atención estaba un poco más hacia mi hermano, tal vez porque él la necesitaba, pero yo también la quería. Pero el punto es que yo empecé a tener estos sentimientos en contra de ella y la lastimé, hasta que yo llegué a entender que las cosas son así. A veces, porque pasa, a veces los papás van a tener una preferencia y así es, y uno no puede cambiar eso. Pero hasta que yo entendí que mi mamá también me amaba a mí y que yo realmente también la amaba y que yo tenía y que yo le debía un respeto y que me dolía, al final me dolía ese trato que tuve con ella y yo tuve que aceptar y decir, bueno, tal vez no tengo la atención como yo la quiero, pero mis papás me aman. Me han dado las cosas que yo necesito, me han demostrado amor y el día que yo decidí quitar esa amargura, las cosas fueron mejor. Puedo decir que hoy tengo una mejor relación con mi mamá. Hoy no siento ese rencor porque a veces esas cosas nos dañan más a nosotros que a las demás personas. Sí, el rencor, la amargura y todo es algo que no nos deja vivir y que no nos deja disfrutar las cosas que tenemos. Entonces, hoy es un buen día para pensar a quién necesitamos perdonar. Y a veces aquella persona ni siquiera sabe. Este devocional habla mucho también acerca de embarazos no deseados. Ha habido muchos hijos que, porque eran muchos, porque no había dinero, llegan en un momento difícil de la vida matrimonial y a veces sus papás o sobre todo las mamás han pensado en no avanzar con ese embarazo. Han sido niños no deseados desde el vientre de su madre, pero todo cambia cuando ellos nacen. Y esta lección habla de hombres que hoy han logrado muchísimas cosas. Entre una de ellas está el famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Muchos de nosotros sabemos la historia, ya la habíamos escuchado. Su mamá tenía ya varios hijos, había pobreza, había maltrato de parte del papá de Cristiano y ella pensó que no iba a poder. Después de varios intentos de aborto, de querer ir a clínicas, las cosas no se dieron como ella pensaba, así que ella entendió que Dios quería que ese niño naciera y siguió con el embarazo y hoy esa mamá, me imagino que es una mamá muy orgullosa de ese hijo que pensó en no querer. Un hijo que ha logrado grandes cosas. Entonces, ha habido muchísimos embarazos así, pero que han dañado a los hijos. Muchos hijos que cuando crecen entran en adicciones, tienen diferentes problemas porque saben que sus papás no los querían y dañan muchísimo a sus hijos. Entonces, que podamos cambiar todo eso, que podamos aprender a disculparnos, que podamos aprender a pedir perdón. Y creo que esta es una de las bases de todos los devocionales. A veces como papás no sabemos cómo pedir perdón, los hijos tampoco saben hacerlo, pero es algo necesario para poder tener mejores relaciones. Y qué difícil es ir por la vida con esas heridas, con ese resentimiento, con ese dolor, con esa amargura. Y no te deja ser libre, no te deja avanzar, pensando que quizás merecías más, que quizás no te atendieron más, que quizás tantas cosas que se pueden venir a tu mente. Y que, como dice mi esposa, quizás tuviste o tienes razón, pero no te quedes ahí, no te quedes en ese pozo, no te quedes ahí quizás victimizándote y diciendo, no, pues es que si me hubieran tratado diferente. Cada uno es responsable y este devocional nos invita a que Dios nos conoce desde temprana edad, incluso desde el vientre. Y el escritor dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139, 15 y 16. En la versión de las Américas, Dios nos conoce desde el vientre y Él sabe cada situación y quizás dentro de tu familia, quizás porque eran muchos, había escasez y muchos seguimos arrastrando eso y nos quedamos ahí y no falta quizás una cena, una conversación en familia cuando surgen esos
resentimientos y traigamos a memoria y nos pongamos históricos y te acuerdas que hiciste eso y que a ti te querían más y que no sé qué, y muchas cosas que siguen estando ahí. Y es cierto, te dañan más a ti, porque quizás la otra persona ni se da cuenta, ni sabe qué está sucediendo, pero tú sigues cargando esa herida. Y es como un veneno que te está inundando y no puedes tener libertad, no puedes tener paz. ¿Cuántas cosas hemos enfrentado? Creo que el ser humano ha tenido dificultades en todos los aspectos o tipos, ya sea en la familia, en la escasez. Es decir, somos gente que enfrentamos dificultades. El punto es, ¿qué hacemos con ello? Nos podemos quedar ahí y decir, ay, mira, alguien no me ayuda, o tomarnos de la mano de Dios y salir e ir adelante, porque dice este versículo base, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es por eso que sí importa cómo comenzó tu vida. Pero tu vida, el inicio de tu vida, no debe determinar tu presente ni tu futuro. Si quizás tuviste una infancia difícil, Dios puede restaurarte y darte una esperanza mejor. Sabemos de hombres de Dios, hombres que caminan con el Señor, que han sido afectados en su vida desde temprana edad, hombres que han sido abusados sexualmente, pero Dios ha tocado, ha restaurado, y ahora esa situación difícil, Dios los usa para bien y para bendecir a otros jóvenes, a otras personas que también han sido afectadas en ese sentido. Así que, ¿sí? No, termina. Así que no importa cómo haya pasado tu vida, por más difícil, Dios puede sanarte. Pero debes abrir tu corazón, debes acudir a Él para que Él sane, para que Él restaure y quite toda, si lo vemos de esa manera, esa hierba mala que está ahí en tu corazón, para que ese campo, ese terreno sea un campo donde florezca la paz, la bendición y la restauración y sobre todo el perdón en tu familia. Así es. Y volviendo a esa idea, Dios está ahí y puede ayudarnos, pero necesitamos cederle los derechos de aquello que sentimos y que nos lastima. Él no va a poder obligarnos y quitar todo el rencor y toda la amargura y así. O sea, y saben que también a veces me he dado cuenta que hay gente que se le hace muy difícil o que quiere cargar con esas emociones. No sabe vivir sin ese rencor, sin esa amargura que le cuesta muchísimo trabajo poder cederlo, poder quitarlo y descansar de eso. Entonces, Dios puede obrar en nuestro corazón y sanarlo, pero cuando nosotros le cedemos esas emociones que a nosotros nos están dañando. Y quisiera leerles un versículo que viene en Salmo 73, 21. Dice, y Asaf rompió el silencio diciendo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El rencor y la amargura carcomen nuestro cuerpo por dentro, nos lastiman, no nos dejan disfrutar, a veces ni siquiera nos dejan dormir, no nos dejan seguir de una manera saludable en nuestra vida. Así que a veces creemos que no hay nada ahí, pero que puede ser un tiempo de reflexionar y decir, si siento algo en contra de esto, a mí me dolió cuando era niño que me hubieran hecho esto o que me dejaron, pero poder entender eso y poder perdonar para poder avanzar. Y a veces podemos pensar que así tiene que ser, que así debemos seguir, que así debemos continuar y vamos a seguir repitiendo los mismos patrones, los mismos círculos, los mismos vicios, los mismos defectos. Y no, hay esperanza, hay una transformación. Dios a través de su palabra puede moldearnos, a través de su amor, a través de su cuidado, a través de lo que Dios hace en nuestras vidas, puede sanar tu corazón. Si quizás tu relación con tu padre, con tu madre, entre tú y tus hermanos no es muy buena, Dios puede sanar. Tenemos el caso de Jacob y Esaú, que Dios restauró esa enemistad que tenían por más de 20 años. Así que Dios puede sanar. No es normal, no es común. No te acostumbres a estar quizás resentido, a estar en dolor, a estar con esas heridas. Ven a Jesús y Él puede sanar todo dolor, toda situación, porque, ¿sabes? El cambio que Él hace es desde lo más profundo de nuestro ser. Él venda esas heridas. Como un buen pastor pone ese aceite sobre esas heridas para sanarlas. Y a veces pareciera algo trágico cuando tenemos una debilidad, una herida. A veces es donde realmente, constantemente nos estamos tropezando con ello. Sí, quizás a mí yo enfrenté rechazo a lo largo de los días, incluso en el matrimonio. Cualquier rechazo me afecta, me pega más, porque no ha sido sanado eso. Y es como cuando tú te cortas o tienes ahí una cortadita y justamente otra vez te pegas ahí y justo en esa herida
A veces así sucede en nuestra vida, tenemos esa herida y nos está sanando, pero a veces no, a veces está continuamente sangrando, continuamente afectando porque no ha sido sanada. Deja que Dios sane tus heridas. Tus experiencias no son inútiles en el plan de Dios. Tus experiencias no son ajenas al conocimiento de Dios. Como bien mencionamos, los ojos de Dios nos conocieron desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y Él tiene planes de bien, planes para bendecirte, pero el enemigo, el pecado, nos ha hecho separarnos de Dios y experimentar este dolor, la tristeza y todas las situaciones que enfrentamos. Este no era el plan de Dios. El plan de Dios era que viviéramos en paz, en bendición y en una comunión con Él. Pero a causa de la maldad, a causa del pecado, hay todo esto, heridas, maltrato, abusos, pero Dios puede sanar tu corazón. Así que resaltamos esta idea, no importa cómo han sido tus primeros días, no importa esos daños que has tenido, si tú vas al Señor, Él puede restaurar y darte un futuro diferente. Y quisiera leerles un pedazo del devocional del día de hoy, que tiene algo que ver con el versículo que leíamos al principio. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta parte dice la Biblia que toda experiencia dolorosa ayuda a bien cuando amas a Dios, con todo tu corazón. Si no es así, vivirás maldiciendo tu pasado, tu historia, tus recuerdos y menospreciarás la prosperidad de tus familiares. Te sentirás el arroz negro y repudiado, te alejarás con rabia y con deseo de demostrarles que serás exitoso, poderoso y autosuficiente. Pero eso no te va a dejar salir adelante. Entonces, es tiempo de no quedarte ahí, es tiempo de salir de ese rencor y poder avanzar. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y ha habido gente, somos algunas personas los que tal vez no nos tocó pasar una infancia agradable. Todos pasamos por cosas que nos lastiman. Pero es tiempo de salir de ahí y poder avanzar. Es tiempo de poder perdonar y seguir adelante. Más o menos estas mismas palabras se dicen en el Génesis cuando hay esa restauración de José con sus hermanos que dice, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encauzó, lo encaminó para bien. ¿Y qué hicieron ellos? Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos permitieron que fuera llevado como un esclavo a Egipto, que estuviera separado de su padre, a quien él amaba. Hubo un distanciamiento fuera de su país, fuera de su familia, fuera de la comodidad que tenía antes. Así que había cierto dolor, cierta situación en la vida de José, pero al final dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encauzó para bien. Y aquí es un punto central. No es lo que nos pasa, sino cómo dejamos que Dios obre en lo que nos pasa. Repito, cada uno enfrenta situaciones, quizás en la familia que no lo quisieron, situaciones de una enfermedad de mucho tiempo, ¿por qué me tocó a mí? Y yo si estoy sirviendo al Señor, muchas cosas que pueden venir, muchas cosas que podemos llamarle como tragedias, pero Dios tiene un control perfecto, Él es soberano y todas las cosas las encausa para bien. Pero déjate usar, deja esas heridas, esa raíz de amargura, ese resentimiento y platica con Dios. Una de las cosas interesantes en momentos que yo he estado así con enojo, con resentimiento, con amargura, digo, Señor, esto es lo que estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo amargura, ayúdame, transforma esto y Dios lo hace. Somos seres humanos que batallamos, sufrimos, pero tenemos un Dios que está más allá de nuestra historia, que está más allá de esta tierra y está moldeando, está transformando y está encauzando todas las cosas para aquellos que le aman. El versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. José llegó a ser el segundo más importante después de Faraón. Un príncipe ahí en Egipto, en el esplendor, pero tuvo que pasar 13 años de dolor, de tristeza, de angustia, de heridas para llegar a ese momento. ¿Qué hubiera pasado si José se queda con ese resentimiento, con ese deseo de venganza, con ese deseo de me la van a pagar? Se hubiera consumido en esa ira, en ese enojo, en esa amargura. En cambio dijo, Señor, pongo estas situaciones, estas emociones y tú obras, porque hay que dejar lugar a que Dios tome el control para que haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero recuerda, Dios cumple sus propósitos. La vida no es sencilla.
La vida no es un color de rosa en todos momentos, pero sí nos dice que en los momentos difíciles Él encausa todas las situaciones para bien. Así que las circunstancias que tú has pasado no son inútiles, no son sin sentido, sino que Dios puede encauzarlas y darle un sentido para bien. Así es. Ya estamos a punto de terminar el devocional del día de hoy. Me gusta porque es chiquito, pero es algo que todos podemos entender, que muchos hemos pasado y que muchos necesitamos saber una vez más. Que hoy pueda ser el día en que te des la oportunidad a perdonar y a amar a esas personas que tienes cerca de ti. Y dice la palabra en Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Que podamos hacer eso, que podamos hacer de este versículo algo verdadero en nuestra vida y que podamos acercarnos a Él, poder depositar en Él nuestras cargas y poner nuestra esperanza en nuestro Señor, que como dice nuestra hermana, es el mejor psicólogo. Él nos entiende y tiene el mejor consejo para nosotros y lo podemos encontrar a través de la oración, a través de poder leer su palabra. Así que puedas tener ese tiempo para poder platicar con Dios. Él te ama y te entiende y puede sanar nuestras heridas. Y pues para terminar este devocional, vamos un poquito a las recomendaciones que nos hace nuestro hermano. Así que si queremos ordenar nuestra casa, hay 2 consejos que nos dice. Y la primera es que necesitamos perdonar, que lo hemos visto a través de todo este devocional. Necesitamos perdonar. ¿A quién? Es algo que tú tienes que poner un poquito tu mente a pensar quién te está deteniendo, a quién necesitas perdonar para poder avanzar y poder disfrutar mejor tu vida. Y el segundo consejo Dice, ¿de qué sentimientos viejos necesitas despojarte para mirar la vida con claridad? Es como cuando usted va cargando una mochila y trae muchas cosas ahí, muchos recuerdos, muchas heridas, y han pasado años, han pasado largo tiempo y lo sigue cargando. Y la indicación es, ¿de qué sentimientos viejos necesitas despojarte para mirar la vida con claridad? A veces esas situaciones que traemos nos impiden ver las bendiciones que Dios tiene. Pero un punto importante es, Dios puede sanar tu corazón. No hay herida, no hay situación tan difícil que Dios no pueda sanar. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede restaurar tu vida. Quizás tú has enfrentado situaciones muy tremendas, muy drásticas, pero Dios puede sanar tu corazón. Dios es especialista en sanarte, en quitar toda esa tristeza, esa amargura y hacer de ti algo que lleve honor para su gloria. Pero tenemos que tomar una acción nosotros. ¿A quién debemos perdonar? ¿A quién nos ha ofendido que necesitamos perdonar? ¿Y qué sentimientos viejos debemos desechar para empezar a ver claridad en nuestra vida conforme a los planes y propósitos de Dios? Porque sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman. En medio de lo que estás viviendo, en medio de la dificultad, en medio de todo, recuerda, Dios está trabajando y todo esto, por más difícil que estés enfrentando, Dios lo encausa para bien. Descansa en esa fidelidad, descansa en la soberanía de Dios. La soberanía es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si tú te pones en sus manos, Él va a empezar una buena obra en ti. De principio a fin, Él completará la obra en ti. Muy bien, pues con estas 2 preguntas queremos dejarlos el día de hoy. Fue un gusto poder acompañarlos y nos da muchísimo gusto ver que cada día somos más los que nos unimos a estos devocionales. Así que los esperamos el día de mañana a las 9 de la noche con el devocional número 5. Tenemos más invitados, así que los esperamos y pues nos gustaría terminar con una oración. Vamos a estar haciendo oración, pidiendo bendición sobre ti. Y si hay algo que tú quieres ser sanado, pídeselo a Dios. Él está presente en todo lugar. Saludamos a cada uno de los que está con nosotros y pidamos al Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y pidamos en este sentido, que nos dé un perdón a nosotros primeramente y que nos enseñe a perdonar. Que sane nuestro corazón para bendecir a la esposa, bendecir a los hijos, para bendecir a la familia. Porque si estamos dañados, vamos a dañar a otro. Necesitamos ser sanados con el amor y el perdón de Dios. ¿Por qué no se lo pides en esta noche? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Y tu palabra dice que tú estás cercano a los que tienen el corazón quebrantado. Y yo ruego, Dios, por cada uno de tus hijos, Dios, que han enfrentado desde la niñez quizás rechazo,
una baja autoestima, un menosprecio, Señor. Yo ruego que sanes sus vidas, que sanes sus corazones, que les hagas entender ese gran amor que tienes por ellos, que perdones, Dios, sus vidas, que sanes sus corazones y que ellos caminen en libertad, que no se queden en el pozo de la amargura, del resentimiento, sino que sean libres en Jesús, porque la Biblia dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hazles libres, Dios, de toda amargura, de todo resentimiento, de toda falta de perdón, y bendíceles, Dios, en esta noche. Bendice sus vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Buenas Dios les noches. bendiga, hasta luego.